Hola, hola, bienvenidos en la charla con Liz Y Elena. Elena y Liz. ¿Cómo están? Esperemos que bien y que ya estén listos para escuchar La continuación de nuestras intelectualidades, de que diga inteligencias emocional y racional. Bien. Fíjate que no sé si se alcanza a ver o no se Un alcanza poquito. a ver, pero completo en la pantalla. No se ve todo. Se ve como hasta aquí, creo. Muy poquito. ¿Lo vas a bajar? Sí. Ay. Ok. Ya, empezándole. Sí. ¿Qué? Ya. Bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos como en la charla con Liz y Elena en Facebook, Instagram, Twitter. No tenemos Twitter, que diga TikTok y YouTube. Ajá. Bien, síganos, suscríbanse. Ya estamos a poquititos de llegar a 100 suscriptores, por lo cual tenemos que cumplir nuestra palabra, que vamos a hacer un en vivo con un pequeño tallercito. ¿Sale? Entonces estén al pendiente para que nos puedan seguir y puedan disfrutar de ese material que con mucho cariño y amor. Va a ser limitado el cursito, entonces vamos a hacer alguna actividad, alguna dinámica para que se ganen el entrar a esos cursos, ¿va? A ese tallercito, ¿sale? Bueno, les recordamos entonces el tema y bajé este cuadrito. Ay, es que no veo si se, no sé si se alcanza a ver bien o no. Aquí sí se ve. Y recuerden que el tema pues es la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Emotiva. Y a mí me gusta mucho este cuadrito porque para mí representa como esto, ¿no? La inteligencia emocional, pues todo esto como de florecitas, más colorido, incluso si se fijan, pues tiene como que se sale de lo esperado, ¿no? Y la parte racional, pues es como más rígida, más cuadrada, exactamente. Entonces, incluso algo que yo les decía a mis alumnos cuando les explicaba este tema es, piensen en sus maestros. Ahorita ustedes también algún día fueron alumnos, piensen en sus maestros. Los maestros de matemáticas generalmente son más así. Sí, son más cuadrados, más racionales. Exactamente. Mientras que el maestro de deportes, el maestro de artes, generalmente, o las maestras de ciencias sociales, generalmente tienden a ser más emocionales. Sí, de hecho, en nuestra propia estructura, ¿no? Se habla de que el lado izquierdo de nuestro cerebro es el que está enfocado más a esta parte racional, mientras que el lado derecho está más relacionado a las artes plásticas, a lo más artístico, a lo más emotivo, más que el izquierdo, ¿no? Creo que también médicos están más enfocados como en la parte racional. Porque tienen que tomar decisiones desde una manera muy fría, ¿no? Desde lo que es, para no poner en riesgo la vida de mi paciente. Y entonces he conocido a algunos médicos que se me van de extremo a extremo. O sea, son tan racionales que hablar de emociones es como, ¿no? O sea, les cuesta trabajo como equilibrar que también siento, que también, ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué me va a permitir? Desde las ventajas, permitirme sentir o no sentir, y entonces solo se van a lo concreto, ¿no? Y que hay que recordar que muchas veces parte, y por el ejemplo que das del médico, parte de las enfermedades, la mayor parte, viene de que no sabemos manejar esta otra área. Sí, ¿vale? Como lo hemos hablado anteriormente en las emociones. Y entonces, ahora, si ya recordaste a tus maestros, puedes ubicarlos, a lo mejor cuál era más racional, cuál era más emotivo, pero ahora, si tienes hijos, identifica a tus hijos. A lo mejor vas a tener uno muy así y otro muy asá, ¿no? Mis hijos. Azul es esto. Azula, sí, decían, va y me rayotea todo y dibuja y pega en la pared sus cositas, sus dibujos y los pega y es muy creativa. Y Bruno es más así. Bruno es como más estructurado en ciertas cosas. No es que no se le dé, pero a lo mejor no lo disfruta tanto como la otra.
Inclusive a la misma edad de Azula, él no era tan plástico como ella o tan artístico. Ok. Vamos no sé, se me ocurre que a lo mejor podamos decir qué oficios, qué profesiones o qué actividades disfruta hacer esta persona y qué actividades disfruta hacer esta. Por ejemplo, un chica que disfruta salir en un bailable, es más su inteligencia emocional y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque se siente segura o seguro de pararse frente a un público y eso está hablando de autoestima, de confianza en sí misma que se desarrolla a través de la inteligencia emocional. Que es intrapersonal, pero también de alguna manera también sería la interpersonal, porque hay un grupo de personas con las cuales tiene que compartir o que colaborar para obtener un producto, ¿no? Por ejemplo, el bailable. Personas que juegan ajedrez. De este lado. De este lado. Ajá. Todos los deportes que son como en grupo, básquet, fútbol, hockey. Y que incluyen el movimiento corporal, va de aquel lado. Ajá. Todo lo que es dominó, juegos de mesa. Lotería, baraja. Ajá, va de este lado. Psicólogos, yo creo que estaríamos perfectos ahí a la mitad. La perfección. Sí, pero siento que dependiendo también como del enfoque es que nos cargamos hacia un lado u otro. Sí, por ejemplo, la gestal sería más como esta parte, ¿no? Más humanista, más todo así. Y, por ejemplo, no sé, la cognitivo-conductual. Entraría más de este lado. Ajá, más hacia lo racional, hacia lo objetivo, hacia lo que es trabajar en esa parte. Obviamente, no sé, un diseñador gráfico, claramente. De este lado, un contador, un administrador, de este lado. Y entonces, date cuenta ahorita que estamos explicando que pues ya tiene desarrollada esta parte del cerebro, ¿vale? Entonces, sí podemos sobre todo educar un poquito, o sea, si está muy cargado acá, deberíamos, no es si podemos, es deberíamos. Y te voy a poner un ejemplo. En algún momento en las escuelas generalmente hacen concursos de cada una de las materias, ¿no? Y entonces pues de pronto es fulanito de tal año ganó el concurso de matemáticas a nivel zona, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es muy bueno en las matemáticas. Pero de pronto los chicos empezaban con, no quiero ir a competir. Me da miedo ir a competir. Es que, ¿y si pierdo? Y entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago si pierdo? Porque sentían un peso muy grande de tener que ir a representar a su zona o a su escuela. Y entonces, por eso es tan importante equilibrar. Exacto. Recuerdo que en una ocasión, en un colegio donde trabajaba, hubo un concurso de matemáticas. Entonces iban los chicos, iban sus familias, y entonces la directora dice, bueno, hay que organizar algo para los papás, para que mientras los alumnos están haciendo el examen, tengamos a los papás, y me dejó, digamos, la actividad a mí. Y yo dije, ya sé, o sea, les voy a explicar esta parte, ¿sí? O sea, tu hijo tiene muy desarrollado esto, pero como papá también tienes que aportar en esto. Claro. Y sí, los papás salieron muy enganchados con esta parte de sí. O sea, mi hijo casi no tiene amigos, mi hijo incluso sus rasgos físicos son muy serios, son muy cuadrados, y entonces era de sí necesito también fomentar esta otra parte, porque si no, pues de nada me sirve que mi hijo sea un genio en matemáticas. A final de cuentas, todo es para aplicar en la sociedad. Debería. Ajá. Entonces, ¿de qué me sirve tener a mi hijo genio en matemáticas si a lo mejor no va a desarrollar otras áreas de su vida? Sí, va a ser cero empático, ¿no? Y va a ir por la vida haciendo sentir caca al otro. Al que no sabe. Es insuficiente, no sabe lo mismo que él. Ajá. Entonces, hay una imagen, quizás tú también has visto en Facebook, a mí me encanta, que dice, ¿de qué sirve que el niño sepa ubicar a Neptuno, Plutón en el sistema solar cuando él no sabe ni qué hacer o dónde colocar lo que siente, o sea, las emociones, que viene siendo lo que hablábamos anteriormente y ahorita, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve hablar 40 idiomas si no sabe cómo expresar ese amor o cómo sentirse, dejarse amar o cómo amar de una manera sana, correcta? O sea, ¿de qué me sirve? Equilibrio, por favor, equilibrio. Entre uno y otro. Están ambas es porque tienen una función. Entonces, lo ideal sería estimular ambas partes a la vez.
Si voy a tomar una decisión desde lo racional, pero a lo mejor lo emocional me va a permitir saber tomar la mejor decisión, que es lo que hablábamos anteriormente en algunos otros videos. Si yo en mi relación me siento mal, he sido violentada o violentado y de verdad su presencia, más que darme satisfacción o sentirme bien, me siento incómoda, incómodo, la emoción me diría, muévete, o sea, ¿ya qué haces ahí? O sea, eso que vives, no estás viviendo, o sea, no es vida, pues. Ajá. Y el permitir sentir te llevaría a la parte racional, que sería esto, como, ¿qué hacemos aquí? O sea, ya no hay afecto, ya no hay palabras bonitas, a duras penas nos vemos y cuando nos vemos nos medio toleramos, ¿sí? Y entonces, en base a estas dos, puedo tomar la decisión más acertada a la situación, pero hay que permitirnos aprender a equilibrar. Si tú te encuentras en esta parte, te identificas mucho más racional, obviamente tu tarea sería pues conocer esta otra parte. Tengo que permitirme saber qué hacer con lo que siento, permitirme sentir lo que siento para empezar, ¿no? Y seguir estimulando. O viceversa, pues, o sea, si somos mucho más emotivos y yo tomo decisiones desde la emotividad, desde la emoción, pues también a lo mejor no va a ser lo más acertado, entonces también permitirme aprender a pensar desde lo real, desde el objetivo, desde lo concreto, para seguir tomando la mejor decisión posible. Tú nos ibas a comentar un caso de la vida real, mujer, muy real, diría yo. Esto que les decía, en el video de la primera parte de los alumnos de 10, y de pronto, pues uno cuando trabaja en la docencia lo ve, y yo creo que todos en nuestra vida cuando fuimos alumnos veíamos al chico, la chica de 10, y era 10, y era la sobresaliente, y era la de la escolta, y era la que iba a concursos, y era, ¿no? O sea, la parte racional muy desarrollada, cerebrito de la escuela. Y de pronto en una etapa adulta ves que su vida no es tan de 10, tan funcional, que ni siquiera ejerce su carrera, que sus relaciones amorosas no son tan sanas, que su vida, pues sí, no es de 10, no es como ella se fue acostumbrando, porque no desarrolló esta otra parte de las habilidades sociales, de las habilidades emocionales. Y que de esto que mencionas podemos brincar a Daniel Goleman, que es precisamente esto, o sea, él dice... Daniel Goleman hablas de la inteligencia emocional, ¿no? Él es uno de los principales precursores de este concepto. Y pasa esta situación. Él dice, ok, ¿por qué estas personas que eran de 9-10, el mejor atleta, el mejor no sé qué, pero en su vida personal era un collage, así, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? ¿Y por qué estos que pues eran medianamente el alumno del 7-8? El amiguero. Me encanta el alumno amiguero que ahora lo ves ocupando muy buenos puestos laborales y que tú dices, ¿cómo llegó ahí? Sí, claro. Y entonces él dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué si se supone que un sinónimo de éxito era el 10, estos niños de 10 no lo están siendo? O sea, cuando él iba y evaluaba estas empresas decía, el que ahorita es el gerente acá no fue el niño del 10, está siendo el niño que era del 7-5-8. ¿Por qué? Y entonces dice, entonces la capacidad intelectual no es lo único fundamental que garantice tener éxito en la vida. Y entonces mediante estas observaciones empieza a indagar, a investigar y se da cuenta que no hay mucho y entonces él empieza a crear sus propias hipótesis, empieza a crear estudios, a medir y se va dando, toma pues lógicamente algo de Gardner, de otras pruebas psicométricas y entonces es donde llega con esta bella conclusión, ¿no? Y él inclusive lo dice, o sea, él lo dice, ¿es mucho más importante en algún momento de la vida? La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Sí, porque es más importante que el coeficiente intelectual.
Lo es. O sea, él dice, si tú inclusive tienes mucho más desarrollada esta parte, vas a tener una vida mucho más plena, mucho mejor que solo haberte enfocado a los 40 idiomas. Yo sigo traumada con los 40 idiomas de aquel sujeto, porque ya duras penas hablo y porque el inglés no se me da muy bien, ¿verdad? Entonces, a trabajar en ello, o sea... Fíjate que ahorita que decías esta frase que viene ahí en la portada, voy a dar un ejemplo. Si yo tengo más desarrollada mi inteligencia emocional y de pronto se me presenta un reto que implique mi inteligencia racional, el sentirme, por ejemplo, el sentirme autosatisfecha, el sentirme capaz de algo viene de la inteligencia emocional. Ajá. Entonces, ok, me siento capaz de, pero de pronto, no sé, me dejaron en la escuela un tema del que no sé nada. Pero como me siento capaz de hacer o de lograr, voy a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Puedo ir a investigar, puedo preguntarle a mi amiga, que ella sí sabe del tema, puedo preguntarle a un maestro cómo lo investigo, dónde lo investigo, cómo lo puedo exponer. Y entonces viene esta parte de por qué es más importante la emocional. Bueno, porque me va a dar las bases para en algún momento también continuar desarrollando la otra. O para en algún, ¿cómo le diríamos? Alguna piedrita que se me atore de la parte racional, poderla... Sí, te ayudaría mucho más. Ajá. Sí, te ayuda más, sería más práctico brincar. Así es. Bueno, ¿algo más, doña Elena? Sí, ya se me fue la onda. Ok. Iba a seguir con ejemplos, pero espérenme, denme un minuto. Un minuto en lo que agarra señal otra vez doña Elena. Bueno, un poquito más de ejemplos, no sé, dado a esto. Los niños o los adultos buenos en la química, buenos en la física. Racional. Los chicos, incluso por ejemplo hasta las chicas que combinan colores en sus apuntes, que les gusta que queden bonitos, eso. Las personas que también se preocupan mucho por su físico, que me combine labial, que me combine con lado exactamente. También estas personas que son muy, ¿cómo se llama? Altruistas. Ajá, que siempre están buscando ayudar, la solidaridad, la empatía, exactamente. No recuerdo bien, pero en algún punto leí que incluso a uno de ellos les gustan más los gatos y a otro les gustan más los perros, por las características también de un gato y de un perro. Perro, gato. Es evidente. Claro, el perro es más. Sí, el perro es más más emocional, sí, más se mueve la colita sí, es muy natural el perro. O sea, y el gato es siempre. Y te ve. Sí, así. Humano, tengo hambre. Y ahí está, el gato no hace mucha gracia. El perro ya anda moviendo la colita y correteándote y jugando, sí. Ok, ya. No, agarraste señal. ¿Qué más? Ambas son importantes, sí, pero definitivamente desarrollar la inteligencia socioemocional te permite también un respaldo para poder seguir desarrollando la inteligencia. Claro, porque al desarrollar esta viene lo que es la autoconciencia. Y cuando somos conscientes de nosotros mismos, nos permite poder llevar a equilibrio, ¿no? Como los ejemplos que yo le daba. O sea, si yo no soy autoconsciente de lo que estoy viviendo con mi pareja, como en el ejemplo que les daba hace unos momentos, pues lógicamente no voy a poder usar estas dos herramientas para tomar la mejor decisión. Me voy a ensartar quizás desde lo emocional, es que no, ¿cómo? Llevo 20 años, como 20 años perdidos, ¿cómo? Mis hijos, ¿cómo? Sí, desde lo emocional. Ahora, si nos vamos desde lo racional, ¿cómo sería? Puede ser, ok, esto que estoy viviendo, ¿cómo me está afectando realmente? O sea, ya me está limitando en poder desarrollarme como persona, está atentando contra mis derechos. Implica las dos, para realmente tomar una decisión más certera, implica las dos. Equilibrar. ¿Y cómo? Mediante práctica y error.
¿sí? ¿Y cómo? En terapia, ¿verdad? Ayer que estábamos en... ¿Dónde estábamos? En el Congreso. Fíjate que eso también iba a comentar. Bueno, dale ahorita. Que estábamos en el Congreso, de repente hay asistentes que no son afines a la área de psicología y pues tienen dudas, lógicamente, entonces hacen ahí sus preguntas. Y de repente es como ellos quieren que el ponente les dé exactamente así una receta, ¿no? ¿Qué hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ya lo obtuvimos. Y es como, pues, no. Es que son, o sea, tienes que evaluar todas las variables del caso, de la situación, ver el contexto, para entonces tratar de hacer un plan estratégico que llevar a cabo dentro de terapia. Y como que algunos, pues, ponentes quizás no eran tan directos como, o sea, yo sí lo hubiera dicho, oiga, pues, o sea, para que yo le dé una respuesta así, como usted quisiese, pues vaya a consultar. O sea, yo no puedo tratar de darle una instrucción vagamente porque a lo mejor ni siquiera le va a servir. El rato que va a decir, que ella me lo dijo. Que para formular esa receta, que se llama terapia, tengo que conocer el contexto. Claro, que es lo que decía. Contexto, factores para poder determinar cuál va a ser el mejor plan estratégico para ese paciente. No desde que vagamente supongo que. Muy bien. ¿Ya recordaste? No, tú síguelo. Entonces déjalo para la tercera parte. El colmo es que me acerqué a mi libretita para ir anotando y no se me fueran las ideas. Bueno. Es la edad. Ok. Pues creo que hasta aquí dejamos. ¿No ibas a decir algo? ¿Sí iba a decir algo? Sí. Es la edad. Ven como si la edad. Respira aquí el siguiente año. Bueno, sí, ya, iba enfocado también a esto del Congreso. Bueno, generalmente cuando uno va a un congreso espera que la mayoría de asistentes sean afines, psicólogos, así, ¿no? Y no, en este congreso había mucho público general. Había médicos, había enfermeras y había, sí, personas. Sí, o sea, amas de casa. Estudiantes. Me gustó que porque era el objetivo del congreso, que la gente se empiece a interesar todavía más en la salud mental. Y entonces dije, qué padre que ya no nada más seamos los especialistas quienes nos interesemos, sino desde la parte... Que haya más. Exacto, sino desde la parte social, personal, el poder asistir a este tipo de eventos que te va a generar más conocimiento, que a lo mejor te va a ir despertando interés en ti mismo para decir, sí ocupo, sí necesito. A mí me encantaba cuando al final decían, ¿y me puede dar su tarjeta? O sea, yo decía, les gustó, van a ir a terapia, o sea, se van a interesar en mejorar ellos mismos. Y eso está muy padre. Sí, nosotras nos deja dar un aviso allá arriba. Síganos en YouTube, encuéntrenos en la charla. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte y después continuamos con el tema para no saturarlos y que cada que ustedes vean un videíto lo disfruten y no los atujemos tanto de tiempo para que puedan obtener lo mayor de información. Si hay dudas, de verdad, comuníquense. Escríbanos, oye, tengo una duda. Si no lo quieren hacer ahí en público, nos pueden contactar por Messenger y ahí también respondemos. Ya hay personas que nos han contactado por el Messenger y ahí les respondemos. ¿Va? Bye. Muy bien, cuídense mucho. Bye.